Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches, Ray. Paco, muy buenas noches. Alejandra. René Arce, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por invitarme. Dinos una cosa, ¿vas a ser candidato al gobierno del Distrito Federal por el PRI? Precandidato, cuando menos sí. No sé si candidato. ¿Sí vas a ser precandidato? Es probable. ¿Qué tan probable en escala del 1 al 10? Yo creo que un 6. Un 6 de probabilidad. Tienes una buena base social, ¿eh? Pues, una base social en Iztapalapa, que es un país en sí mismo, ¿no? ¿Sigues controlando Iztapalapa, René? Nunca he controlado Iztapalapa. ¿Y cuando eres delegado? No seas modesto. René. No, controlado no. Teníamos y seguimos teniendo una influencia importante en un sector, digamos, ¿no? Pero no es un control, porque creo que el control es algo más. Dime una cosa, pero tú sí tienes una ascendencia y tienes una base social en Iztapalapa y en otras zonas del Distrito Federal. En las 16 delegaciones y en 36 de 38. ¿Y a qué otro aspirante del PRI tú le tendrías respeto? Bueno, yo reconozco que quien está mejor posicionada que yo es Beatriz. ¿Y tiene base social en el Distrito Beatriz Federal? tiene una presencia muy importante como un personaje y cuenta con el apoyo de algunos núcleos del PRI tradicionales, digamos. Los que han perdido la ciudad en las últimas 2 décadas, ¿eh? Sí, Ese sí, es sí. el apoyo que tiene Sí, ella. por supuesto, son grupos que se han mantenido, digamos, yo digo que en algunos casos hasta... ¿Esta fue la divisa de cambio para apoyar a Erubiel Ávila en el Estado de México? No, el acuerdo con Erubiel y con gente de su equipo fue que en su programa, sobre todo, introdujeran algo para mí que es importante y que en el país no se conoce, que es la economía social y solidaria, que es una parte fundamental del proyecto que nosotros tenemos como equipo político. ¿Por eso hiciste un cambio tan drástico en digamos, que te llevó incluso a salirte del PRD? No, yo me salí del PRD hace ya más de 2 años. Yo me salí en un congreso, no, lo hice público. Cuando me salí porque en el congreso del PRD en Huastepec, yo llevé una propuesta para que el PRD cambiara radicalmente su estrategia. Yo les planteé, ha llegado el momento de que el PRD sea generoso con el pueblo mexicano y planteé la posibilidad de hacer gobierno de mayoría, ya sea con el PRI o con el PAN, con propuestas concretas sobre educación, seguridad, economía y libertades. Como una coalición, digamos. Como una coalición. Sí. Yo llegué a plantear lo de las coaliciones desde hace 2 años y fracción. Por eso criticaste tanto a Ebrard, y entonces, apenas apoyarlo ahora, ¿no? Así es, entonces por eso, bueno, en ese congreso fue donde ungieron a Ebrard como el nuevo dirigente, personaje del PRD, y entonces yo les decía, no puede ser que sigamos repitiendo algo que hacemos cada determinado tiempo. Primero Cuauhtémoc y todos cuauhtemistas. Se desgastó Cuauhtémoc y todos obradoristas. Ya se está desgastando Obrador y ahora vamos a ser marcelistas, cuando lo que necesitamos es una institución que tenga un proyecto de país, que tenga la capacidad de sentarse con otros a plantearse cómo resolver los problemas de este país. René, senador, una pregunta previa antes de llegar a los temas de la ciudad, que sin duda, ¿no? Es como hablando de la candidatura posible. Iztapalapa, yo creo, en términos electorales, es un fenómeno social, es un fenómeno que creo que dado el tamaño de esta ciudad, pocos podemos entender. Y hay ciertas cualidades, características de esa jefatura delegacional, nada más en su tamaño, que pues, digo, hay como una leyenda urbana de quien tiene Iztapalapa, prácticamente tiene buena parte de la ciudad, ¿no? ¿Por qué no nos explicas qué está pasando en Iztapalapa en términos electorales? Porque creo que es, o qué es lo que crees que va a pasar. Porque yo creo que es un territorio en disputa electoral donde yo creo que una propuesta como la tuya es muy legítima, es decir, en términos del tiempo que llevas ahí trabajando, pero también pues no deja de haber una propuesta del partido del que vienes, del Y PRD. salimos de un rompimiento fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? En Iztapalapa, mira, lo que está pasando es que está habiendo un desencanto de la población de algo que les vendieron hace 3 años, como que iba a ser lo máximo, iba a ser lo mejor, porque venía empujada fundamentalmente por López Obrador y por el propio Marcelo. Vendieron ahí una oferta que hoy los iztapalapenses están viendo que era una mentira, ¿no? En Iztapalapa el subejercicio alcanza más del 50%,
cada año ha alcanzado el subejercicio, o sea, no se han hecho las cosas que debían hacerse con el En dinero. esta administración. En esta ¿no? administración llevamos 2 años con el subejercicio superior al 50%. ¿Por un tema administrativo? Por un tema de administración? incapacidad en el ser gobierno. O sea, una cosa es ser muy buena oposición permanente y otra cosa ya es llegar a instrumentar políticas públicas. En una delegación que se necesita tanto el ejercicio del gasto, pues no hay gasto, ¿no? Y lo que hay es un asistencialismo que le resuelve a lo mejor a la gente cosas pequeñas, pero el problema general que la gente quiere ver en servicios de calidad, en obra, etcétera, eso no se ve. ¿Iztapalapa representa 1 de cada 5 electores? Sí, en Iztapalapa es el 22% Poquito más que de la ciudad, casi la cuarta parte. Pero regresando a esto que decías, ¿el problema es de la delegación o del GDF? El problema es de los dos, porque además ahí se está mezclando la pugna entre Marcelo López Obrador, porque la delegada responde más a López Obrador, ¿sí? Y el aparato responde más a López Obrador, y el asunto de haber hecho un gobierno de cuotas, ¿no? Rompió las posibilidades de un buen gobierno, porque todos los grupos les están exigiendo a la delegada que les entregue la parte del compromiso. ¿Se reproduce este fenómeno en otras delegaciones? Sí, se está... ¿En dónde? Bueno, en Gustavo Madero es un caso brutal. Que ahí Bueno, representa el 15, El otro casi digamos, con 20, esos dos a la 18. mitad prácticamente de la ciudad. Y Gustavo Madero también es un problema muy O sea, delicado. Gustavo Madero y Iztapalapa electoralmente son prácticamente la mitad. La mitad del DF. O sea, son los grandes Sí, sí, campos de 40%, batalla así es. política electoral. Sí, poco más de un 40, arribita del 45, 40%. ¿no? Por ahí. Oye, Sí, ya. dices era un sistema de cuotas. ¿Cómo le hacías tú para que eso no pasara? Primero hice prácticamente un Tú las examen. controlabas. Un examen, no. Te voy a poner un ejemplo. Para llevar a alguien del jurídico, yo le fui a rogar a 5 abogados que fueran mis jurídicos, ¿no? Les fui a rogar, a una ex magistrada que al final fue mi jurídica, que hoy es la procuradora fiscal, ¿sí? A Leonel Godoy, ¿sí? Al que era su procurador en aquel tiempo, que después se fue no sé a qué otro estado de la República, un muy buen Sales, Gasque, Ujú. creo. Renato Sales. A ellos les fui a rogar que fueran a trabajar conmigo, pero así como ellos, les fui a rogar a muchos que se fueran, porque era no hacer un gobierno de los amigos que te ayudan a hacer campaña, sino había que hacer un gobierno muy eficiente y con gente que supiera. Y así fue como construí el primer nivel de mi equipo. Después puse a otros a aprender, a que aprendieran. El problema es cuando tú llegas a gobernar y te llevas a los amigos que no tienen una menor idea de lo que es un gobierno. Tú nos dices que eso ha estado sucediendo. Aunque no lo dijiste de esa manera, pues describiste a Clara Brugada o describiste el perfil en Clara Brugada. Pues sí, porque yo creo que es una compañera que merece todos mis respetos como activista social, ¿sí? Pero no puede ser que tú llegues a gobernar como algo que es superior a 12 estados de la República en población de manera improvisada y sin saber ejercer un presupuesto. Yo digo siempre que para hacer un buen gobierno necesitan 3 cosas: equipo profesional al frente, manejo correcto del presupuesto y capacidad para solucionar las crisis. Mencionas Iztapalapa, Gustavo Madero. ¿Qué otras delegaciones reflejan este tipo de situación de enfrentamiento entre las dos figuras del PRD? Enfrentamientos fuertes yo creo que los va a haber seguramente en algunas delegaciones como Tlalpan, donde yo creo que va a haber un enfrentamiento ahí fuerte. Yo creo que también va a haber un enfrentamiento fuerte en Xochimilco. ¿Sí? Y en algunas otras, ya desde hace mucho tiempo, el PRD ha estado en un gran peligro de perderlas, y yo creo que en esta ocasión ya es casi un hecho que las van a perder. En esta experiencia, porque finalmente puede ser una fortuna en términos de tu capacidad para entender partidos, ¿cuál dirías que es la diferencia fundamental a nivel nacional o en la Ciudad de México entre estos dos estilos de hacer política, el del PRD y el PRI? Porque ahora yo creo que, ¿no? Ahora sabes de los dos, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías entre, o sea, si hicieras esto que se conoce como un FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades de cada uno, si hiciéramos un FODA de PRI y PRD, ¿tú qué dirías de cada uno? Bueno, primero creo que los dos son muy similares en cuestiones que tienen que ver con clientelismos y corporativismos. Creo que los dos comparten, nada más que el PRD lo llevó a su perfección extrema, ¿no? A través de los programas sociales. Parece que el PRD ahí se fue de bruces al tomar el clientelismo y el corporativismo como parte casi de su vida cotidiana. El PRI lo tenía, pero aquí se llevó a niveles verdaderamente impresionantes.
la ventaja del PRI, yo diría, es que tuvo tanto tiempo en el gobierno que generó una gran cantidad de gente especializada, ¿sí? Algo que no tenía el PRD. O sea, porque en la ciudad, la Generó verdad, cuadros, digamos, no había cuadros, cuadros, ¿sí? Y creo que si el PRD le hubiera puesto atención a la parte de la capacitación en administración pública, ¿sí? En diseño de políticas públicas, eso, el PRD hubiera sido otra cosa. No lo hizo. Y ahí creo que fue su principal error. En esa misma línea, René, senador, dices que para apoyar a Erubiel, tu condición era que desarrollaran una política social fuerte. Sí. Y era que llegara a esos niveles de perfeccionamiento, de manejo de política social para el clientelismo. No, porque la economía social y solidaria es precisamente todo lo contrario al clientelismo y al corporativismo. La economía social y solidaria tiene que ver fundamentalmente con el cooperativismo, que es una forma totalmente diferente. A ver, ¿cómo Sí, lo entiendes? Sí, tienes que ser un poco más directo. Sí. A ver, sí, y te lo explico porque efectivamente es un tema muy nuevo. Yo acabo de lograr que la Cámara de Senadores apruebe por unanimidad la ley de la economía social y solidaria, es modificar el artículo 25 constitucional. Porque no le entendieron, Porque porque en términos jurídicos no existe. Claro. O sea, la Constitución dice que hay tres maneras de hacer economía: privada, pública y social, ¿sí? Pero la economía social se entiende como asistencialismo y lo mandan a desarrollo social. Y yo digo, no, la economía social tiene que estar en economía, porque en la mayor parte de los países europeos ¿Pero hoy, qué entiendes tú por economía social? economía O sea, social ¿cuál es que, el que la concepto gente puede organizarse para producir, ¿sí? Sin necesidad de depender de los privados ¿Es o un de los mecanismo de públicos. regularización de la economía informal? ¿Podrías No, llamarlo así? es por ejemplo los ejidos los puedes convertir tú en entidades productivas sin que estén esperando que el gobierno les dé un cheque, aunque no sean productivos. Pero hay, ¿sí? hay experiencias O sea, claro, fallidas en México. Batopilas, en la comarca lagunera, es una experiencia sí, pero fallida. te pongo a los menonitas en Chihuahua que producen 500,000 toneladas de maíz al año y están organizadas de esta manera. O te pongo a las cooperativas Pero como no tiene Pascual. que ver con algo más No. que una economía social o una organización social Tiene política. que ver particularmente en que la cultura debe de ser productiva, no dependiente, no asistencialista, y lo que el gobierno tiene que hacer es generar las condiciones para que la gente pueda organizarse y entrar al mundo, al mercado, un mercado a competir. No logra ¿Cómo eso lo la hace? economía No, informal. no, por ejemplo, Cruz Azul lo hace. Cruz Azul es una cooperativa y se mete a competir. O sea, es el esquema de cooperativa. Sí, lo que sí, estás describiendo. cooperativas, Es un esquema de fundaciones, cooperativa. que es lo que están haciendo en Europa. Toda la región vasca, por ejemplo, creo que tienen el 13% del Producto Interno Bruto a través de la economía social.